¿Estamos? Bien, volvemos. Cuando comenzábamos nuestro programa, hablábamos también de las estrellas, de los estrellatos, por ahí también los que suben muy alto, cuando se caen, se golpean más fuerte porque están muy alto o creen que están muy alto. Y hoy pretendíamos tener, como siempre, a gente del oficialismo y a gente de la oposición, porque esa es la temática que tenemos en nuestro programa constantemente. Para el primer bloque, invitamos al doctor Cecino, dijo, Pepe, estoy viajando a Iguazú, tenemos una jornada el día miércoles, todo el día, y voy a quedarme desde martes hasta el miércoles, pero nos respondió con humildad, como siempre es Cecino, y nos dijo que, bueno, con mucho gusto estaría así la semana próxima. Yo quiero hablar, yo no, le quiero decir, no me enojo porque me falta un invitado. A mí eso no me enoja, ni me preocupa, porque nosotros, los que trabajamos en radio y hacemos programas de 4, como en mi caso, o 5 horas todas las mañanas, tenemos para hablar y para comentar si quisiéramos, pero en la televisión esa es mi política, entiendo que el entrevistado es el que tiene que hablar. Pero más allá de esa cuestión, no estoy enojado, sino me preocupa de que hayan concejales electos que se tenga que llegar a través de la prensa. Ya como candidatos a concejales de acá, de la ciudad de Posadas, teníamos que hablar hasta con 2 y 3 encargados de prensa. Yo digo, ¿qué será que va a pasar con esta gente? Muchos de ellos llegaron, o algunos de ellos llegaron. Si llegan, va a ser imposible dialogar. ¿De qué forma va un contribuyente, un ciudadano de Posadas, llegar a un concejal si primero tiene que hablar ya en su campaña con la prensa? Bueno, y después las condiciones. Sí, ¿viste? Invitamos en la edición, en el programa de hoy, queríamos que esté el concejal más votado de Cambiemos y el concejal más votado de la Renovación del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. El concejal más votado por lejos de Cambiemos y de toda la ciudad de Posadas fue Martín Arjol, que no preguntó para nada, que está acá con nosotros, no preguntó para nada con quién va a estar, si... Y la otra concejal invitada, que también es la de mayor votos dentro de su frente, del Frente Renovador, es la concejal electa Anaí Repeto. Y la verdad que me sorprende, yo no la conozco personalmente, pero nos avisó a última hora que no venía porque ella o ellos están dando entrevistas solas o exclusivas y que no le interesaba estar con nadie. Por eso, buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Vos tenés algún problema personal con...? Absolutamente nada. No, además cuando me invitaron al programa, como decís vos, no, obviamente que no pregunté porque me parece que no, estos espacios son plurales, obviamente muy agradecido a ustedes antes de la campaña, después de la campaña, en invitarnos porque es un espacio en donde nos da la posibilidad a nosotros de expresarnos, de comentar nuestros proyectos, y después de la campaña también es el momento de decir gracias, digamos, gracias a la gente que nos ve en su casa, a los fiscales que estuvieron trabajando, y particularmente creo que los tiempos de la política implican también un poco de madurez, ¿no? Es decir, esto de que podamos sentarnos y discutir y tener visiones diferentes porque tuvimos en distintos espacios políticos y que está bien que pensemos distinto. Yo lamento porque esto en los últimos 2 años se dio casi como sistemático entre una pelea entre el municipio y el Consejo Deliberante, ¿no? Esta lógica, muy bien lo decía Pepe Pianesi antes, ¿no? Con quien construimos este resultado también en la ciudad de Posadas. Hubo una lógica de amigo-enemigo, ¿no? Es decir, o estás acá o no estás acá, y era como que todo lo que no podía hacer el intendente era culpa de los concejales o del Consejo Deliberante. Y nosotros desde aquel primer día de hace 2 años, y seguimos manteniendo aún lo mismo hoy, tenemos que trabajar juntos, sentarnos juntos, discutir juntos, porque
Porque si en un programa de televisión no se quiere sentar juntos, digo, ¿cómo van a construir algo en el Consejo Deliberante? Eso es lo que me preocupa, Pepe. Me preocupa eso, pero aún así nosotros vamos a seguir insistiendo con esta visión. Lo dice siempre y siempre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y por suerte también hay, a nivel provincial, el gobernador también manifiesta esta necesidad de decir, bueno, hay momentos difíciles en donde el gobierno nacional está trabajando fuertemente para que día a día la economía vaya mejorando, y lo está haciendo, y ese momento, en estos momentos más difíciles, de juntarnos, de ver las diferencias que tenemos, que las existen, pero ver cómo solucionamos el problema de la gente. La gente cuando tiene un problema barrial, sea de la basura, sea de su calle, no te pregunta quién viene a ver si le soluciona, quién es la solución de su problema. Entonces, por delante de estas cuestiones de parece no me siento al lado de fulano de tal, la verdad que tenemos que ver cómo maduramos políticamente para trabajar en la solución de los problemas, y mucho del resultado que hoy se tiene en la ciudad de Posadas tiene que ver con esto, con una falta de diálogo, con una falta de entender que podemos pensar distinto, y sobre todo entender que dentro del pensar distinto podemos construir algo mucho mejor, ¿no? Además pensaba en un modelo también de representantes, ¿no? Porque esto de tener que rápidamente mediar, ya sea con los secretarios, con los referentes de prensa, para poder entablar un diálogo con el representante, que es el concejal, es la persona más cercana al vecino, se supone, ¿no? A ver, en esto yo quiero ser totalmente sincero, con Nadine nos hemos cruzado en en algún barrio, en algunos lugares, nos hemos saludado con total franqueza, deseándonos suerte los dos durante el proceso electoral. Quiero creer que fue una cuestión quizá de la prensa, de no haberle preguntado, quiero suponer eso, digo, por la preocupación de lo que me plantea para adelante, que era lo que planteaban ustedes. Ahora, digamos, ¿cómo ¿no? fue realmente? Porque en realidad, después de haber hablado con un encargado de prensa o con otro encargado de prensa, lograste que ella aceptara venir al programa. Sí, lo que a nosotros nos pasa por lo general, los que venimos produciendo programas hace mucho tiempo, esto de hablar con la prensa es casi una rareza, porque si yo quiero entrevistarlo a Arjol, lo llamo Arjol, o sea, pero bueno, hay algunos dirigentes que te incorporan, si querés pautar una entrevista, tenés que hablar con mi prensero o con la prensa. Con Anaí nos pasó que nos comunicamos vía WhatsApp y me dijo, por favor, comunícate con mi prensa. Eso fue ayer. Nos costó muchísimo que la referente de prensa nos atendiera al teléfono, entonces estuvimos varias veces, hasta que finalmente respondió un mensaje. Y hoy eran cerca de nosotros cerramos el programa, el guión, muy temprano para poder diagramar el programa y demás. Hoy cerca de las 7:30 de la tarde nos llama y nos dice que creía que iba a ser... ¿Aceptó? No, aceptó, sí, iba a venir, de hecho ya habíamos arreglado el horario, el bloque, mandamos el banner con la... A partir de ahí, evidentemente, ese banner se viraliza, un pequeño banner donde se muestra a los distintos bloques y los que van a participar de los distintos bloques. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? A veces creo que la falta de diálogo genera creer que no nos podemos poner de acuerdo. Y cuando uno empieza a hablar, empieza a ver los problemas de la ciudad, empieza a trabajar en conjunto en las soluciones, uno empieza a ver que digamos que está por delante la cuestión, es la solución, y me parece que por ahí lo que está faltando es poder sentarnos y plantear las diferencias que tenemos. La que contestó fue la prensa. Sí, la prensa, y además después me remitió a otro referente de prensa, como para poder... Yo lo lamento por esta joven, que no tengo en contra de ella nada, porque ni siquiera la conozco, pero sí conocí a su padre y conozco a su padre, y me parece un hombre respetado, querido por la sociedad, por la comunidad, más allá de sus avatares políticos, querido por la sociedad, por la comunidad, un médico excepcional que a cualquier hora atiende a la gente, y sé perfectamente que en muchas oportunidades atendió, es más, Cacho Repetto atendió a mi madre, operó a mi madre. Así que imagínense si no tendría afecto hacia él. Y me llama la atención que haya esas actitudes, ¿no? Porque si partimos de esa base, también hablábamos, Martín, justamente, y con esto damos punto final, digamos, porque no tiene sentido seguir hablando de eso, pero hablamos también que por culpa de estas cosas, la preocupación que manteníamos y que lo planteábamos en el bloque anterior, la cantidad de votos en blanco. Bueno, pero vos sabés que además es sostenido en la ciudad de Posadas. El porcentaje de voto en blanco, por lo menos desde que nos tocó participar a nosotros, que me llama mucho la atención, es sostenido en el 6%.
casi 10.000 votos, entre 9.000 y 10.000 votos se sostiene en el 2013, en el 2015 y ahora también. Creo que eso también tiene que ver con ver qué estamos haciendo mal nosotros desde la dirigencia política, en donde habiendo aún 63 sublemas en la ciudad de Posadas, no hay uno que a la gente le guste o con la que se sienta representada, ¿no? Entonces ahí me parece también que nosotros debemos, digo, de la clase política, que estamos haciendo mal todos. Tal vez justamente por los 63 sublemas, que la gente de alguna manera... También puede ser la confusión de entrar y ver eso y... O una posición política, yo no quiero... esta es mi respuesta ante este despliegue que es hasta difícil encontrar la solución. Eso también, a ver, después del domingo implica también una madurez política de todos los sectores de discutir seriamente, no digo desde el atril, desde oposición contra oficialismo, deroguemos la ley del EMA y por otro lado no. Nosotros ya lo hicimos en el 2014 en la ciudad de Posadas y no logramos derogar la ley del EMA. Yo fui parte de esa discusión en el Consejo. Entonces nos sirve una discusión de atril, sirve una discusión política en donde miremos el mapa de la Argentina y vemos 3 provincias que siguen con este sistema, Misiones, Formosa y Santa Cruz, y plantearnos, algo estamos haciendo mal, porque la Argentina vota de otra forma. A ver, 30 minutos después que cerró las elecciones, el gobernador de Salta estaba anunciando que perdió, ¿no? Y acá estábamos cerca de las 1 de la madrugada y teníamos menos del 18% de las mesas cargadas en la página oficial. Entonces digo, nos debemos, los misioneros y los posadeños, un debate en serio, y que creo que va a venir a nivel nacional, se va a dar, de una reforma política para avanzar en un sistema mucho más moderno, mucho más que no burle a veces el sentido del voto de la gente, ¿no? Posadas tiene como muchas cuestiones urgentes que mirar, ¿no? Desde la situación del comercio ante las asimetrías, la situación de los barrios, la presencia cada vez mayor en las periferias de vecinos que no tienen acceso a una vivienda, que tienen problemas con los colectivos, que tienen, o sea, una cantidad de problemas que están ahí, digamos. Sí. Ustedes desde el Consejo Deliberante, con esta composición nueva, con más concejales, ¿qué aporte pueden hacer como para que estos temas que están ahí y que nos afectan a los vecinos? Día previo a la elección hubo una tormenta terrible que afectó también a una cantidad de cosas que son parte de nuestra vida cotidiana en la ciudad. Bueno, ahí tocaste un tema, digamos, un día antes de las elecciones tuvimos una tormenta también, fuera de los parámetros normales, con más de 170 milímetros, digamos, que es difícil que una ciudad soporte, pero claramente la ciudad necesita obras de infraestructura. Y en eso también nosotros lo dijimos, que en esta idea de trabajar juntos, nosotros también, integrando el gobierno nacional, estamos dispuestos a trabajar en conjunto, a ir a buscar las obras que sean necesarias, porque nuestro primer objetivo es ver mejor al posadeño. O sea, y que le vaya bien al intendente, porque si le va bien al intendente, le va bien al posadeño. Y ese es nuestro gran desafío. Mirá, el gobierno nacional va a invertir cerca de 600 millones en todo lo que es la canalización del arroyo La Chancha, un arroyo que empieza en la residencia del gobernador y termina en la zona de Villacabello. Entonces me parece que hay un interés del gobierno nacional en invertir en muchas de estas cuestiones que a veces no son para hoy, sino que son para las próximas generaciones, que tiene que ver con la cuestión hídrica de la ciudad. Hay zonas que tienen muchos problemas, la zona, por ejemplo, la zona de Latinoamérica, que limita con el Gauchito Gil, que ha quedado ahí en la 213 en casi una zona como un balde, que tiene un gran problema hídrico y que importan muchas inversiones, que es verdad que ni quizás el municipio ni la provincia pueden, pero que el gobierno nacional está haciendo una gran apuesta a esto que tiene que ver con mejorar la calidad de vida del vecino. Por lo tanto, nosotros nos sumamos a esta cuestión de buscar recursos para que vengan a nuestra ciudad, porque queremos ver bien a nuestra ciudad. Y vos planteabas algo que también es cierto, el tema de las asimetrías. Y por suerte hay un gobierno que se ocupa y se preocupa del tema, pero también que está buscando cambiar el paradigma de la idea de las asimetrías. Las asimetrías son fruto de políticas macroeconómicas de nuestro país, pero también de políticas macroeconómicas de los países que limitan a nuestros países, de Brasil y Paraguay, sobre las cuales nos vamos a incidir. Entonces nosotros tenemos que avanzar como ha avanzado las fronteras en el mundo. A ver, Canadá con Estados Unidos, México con Estados Unidos, los países de la Unión Europea, o más cerca, Foz de Iguazú con Ciudad del Este, que es no competir sino complementarnos. Ese es el avance y el cambio de paradigma que tenemos que dar. La otra vez lo escuchaba Humberto Schiavone hablar de que va a avanzar en un análisis de mercado en conjunto de la EBI, como lo hizo Itaipú en estas 2 ciudades que mencionaba, justamente para empezar a trabajar en eso, ver cómo nos complementamos entre ambas ciudades, entre Posadas y Encarnación, para también
que estas asimetrías y vaivenes que son propios de la economía de los tres países, también los sintamos menos en cada uno de esos vaivenes, ¿no? Entonces hay que trabajar fuertemente eso, porque el comercio es muy importante para nuestra ciudad. Mirá, de cada 100 pesos que ingresan en el municipio de los recursos propios, casi el 70% ingresa de la mano directamente a un comerciante. Entonces cuando discutimos de esto, discutimos en serio alguien que sostiene económicamente al municipio y que sostiene socialmente a la ciudad porque genera puestos de trabajo. Entonces nosotros, aún perteneciendo al gobierno nacional, cada oportunidad que tenemos de hablar con un dirigente nacional, planteamos estas inquietudes porque vivimos acá y sobre todo en mi caso tengo una hija de 3 años, como le pasa a muchos vecinos de esta ciudad, y nada, tratamos de trabajar para que cada día esté mejor y para que nuestro hijo viva en una ciudad mucho mejor. Hoy, por ejemplo, el día después de las elecciones, ya el aumento de las naftas, hay mucha gente que está de nuevo cruzando a Paraguay y con todo lo que esto va a implicar, digamos, ¿no? Desde los costos, los precios y demás. O sea, es un poco... Sin duda, la discusión de las tarifas es una discusión que hay que darla. Lo peor que podemos hacer es pasar de un país que no tenía energía, de un país que se cortaba la energía, o una provincia en donde en el norte de nuestra provincia tienen grandes problemas, pasan días sin luz. Quizás acá en la ciudad de Posadas, en algunas zonas lo sentimos, pero en algunas otras no. Pero en el norte de nuestra provincia tenemos grandes problemas de conectividad con esa, y estoy hablando de luz particularmente. Entonces hay que trabajar en una tarifa justa. Hoy, de cada 3 argentinos, un argentino recibe una tarifa social, una tarifa altamente subsidiada, y hay que trabajar con eso, para que los subsidios en los servicios públicos, sea cual fuera, transporte público, luz, vaya verdaderamente a quien necesita, y no como en muchos procesos en donde iban a los que menos necesitaban, ¿no? ¿Cómo queda interesante todo este planteo y le veo ya con visión a candidato a intendente en el 2019? ¿Cómo queda conformado el Consejo Deliberante ahora? Bueno, el Consejo queda con una mayor paridad de fuerzas, ¿no? Este interbloque Cambiemos, digamos, ha crecido. Nosotros teníamos un bloque, en este caso representado por 3 concejales de radicalismo. Hoy vamos a tener un bloque representado por 4 concejales de radicalismo y 1 del PRO, es decir, que ese bloque Cambiemos va a crecer, va a incorporar 2 concejales más. La idea es trabajar en esta visión y en este proyecto político que acompañó masivamente en la ciudad, que es Cambiemos. Y el Frente Renovador también ha crecido en un concejal, y hay 2 concejales opositores que han quedado del mandato anterior, digamos, ¿no? Que tienen 2 años para cumplir su mandato. Uno del Espacio Camionero, que es Robert, y Acuña, de Trabajo y Progreso. O sea que hay una paridad de 7 espacios de oposición y 7 espacios del oficialismo municipal, ¿no? O sea que la discusión para la presidencia va a estar más Va a ser una discusión reñida, pero creo que va a primar la madurez política y vamos a poder seguramente encontrar un acuerdo que más allá de todo esto importe también seguir con un proceso de ordenamiento del Consejo que lo venimos haciendo, y que también no es una solución de un día para el otro, sino que hay que trabajarlo progresivamente y comprometernos sobre todo a bajar esos gastos, pero también comprometernos a que esos gastos que bajemos, que van al municipio, sean transparentemente gestionados, ¿no? Ustedes vienen trabajando también con los encarnacenos, digamos, ¿no? Con los concejales. Sí. ¿Hay alguna agenda en común que se va a sin profundizar? Mirá, en eso Julio Vivero, que es concejal que cumple su mandato, ha trabajado en los últimos 2 años muy bien, digamos, en la relación con las instituciones de Encarnación, con el Consejo Deliberante, con obviamente también con el intendente. Hemos tenido innumerables reuniones, hemos realizado una sesión del Consejo Deliberante acá y una sesión del Consejo Deliberante allá, y esto tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, esto de ver cómo en vez de buscar la competencia en donde uno gana y el otro pierde, buscamos complementarnos en donde todos ganamos. Y la verdad que en eso, obviamente el Consejo por ahí no tiene muchas facultades en lo que es el comercio de frontera, pero sí obviamente uno en esas reuniones teníamos la posibilidad de juntarnos con personal de migraciones, teníamos facultades de juntarnos por ahí con el personal de aduana, y veíamos que hay pequeñas herramientas como por ejemplo es la posibilidad de importar o exportaciones simplificadas, en donde se pueden pasar mercadería que tiene que ver con elaboración de los dos países, y eso nos servía para simplificar e informar también al vecino de la ciudad que por ahí tenía alguna una mueblería o alguna cuestión que podía vender en el lado de Encarnación. Entonces por ahí eso sirve para destrabar
algunos organismos que son nacionales o que son de cuestiones nacionales y sirve para sobre todo complementar también en políticas comunes que tienen que ver con políticas municipales, a veces cuestiones de tránsito, por ejemplo, que era algún reclamo que tenían ellos, cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la basura. Digo, tenemos muchas cuestiones comunes y esta metrópolis de Posadas necesariamente tiene que empezar a pensar también en Encarnación, y cuando se termine la autovía hasta San Ignacio vamos a ver que la metrópolis de Posadas va a crecer por lo menos hasta San Ignacio, ¿no? Porque hoy hablamos de Posadas, Garupá y Candelaria, y seguramente después vamos a hablar también de Santa Ana y de San Ignacio. No digo por la autovía porque en 30 minutos seguramente con la autovía una persona que vive en San Ignacio va a estar en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo queda el radicalismo? Porque hoy le planteaba a Pepe, digamos, que bueno, que en el Consejo en la Cámara de Diputados, de alguna manera el radicalismo, bueno, queda un poco más oxigenado. ¿Se da lo mismo esta cuestión en la Cámara, en el Consejo Deliberante? Sí, pero el radicalismo... Se habla de que Cambiemos tragó al radicalismo. No, para nada. No, nosotros nos sentimos parte de Cambiemos, nos sentimos parte de las decisiones y sobre todo sentimos la libertad que en Cambiemos, que es poder disentir, y eso es para nosotros súper valorable, es decir, la posibilidad de, ante una decisión, poder discutirla, poder corregirla. Tenemos un presidente que no se cree amo y señor de la verdad, que cuando comete un error tiene la humildad de decir, bueno, me equivoqué, vamos a corregir, y eso para nosotros se traslada en Cambiemos en todos los espacios y nos sentimos que somos absorbidos por alguien, nos sentimos parte de este proceso. Y el radicalismo tiene hombres y mujeres súper valorables, jóvenes y, como se suele decir, no tan jóvenes, digamos, pero que tienen una experiencia y un trabajo en la actividad política y que tienen una experiencia en la gestión política. Muchos de ellos fueron parte de gobiernos de radicalismo en el 83, que para nosotros son material de consulta y material también de lo que viene de lo que viene del radicalismo y lo que viene de Cambiemos. Digamos, nadie, absolutamente nadie en Cambiemos tiene que sentirse como material descartable, porque por lo menos, lo hablo en lo personal y creo que también puedo hablarlo por Pepe, siempre tenemos la idea de que acá hay que hacer una integración generacional y que nadie viene con una verdad absoluta, ¿no? Gracias por venir, como siempre, muy amable y mucha suerte en tu gestión. Muchas gracias a usted por darme la posibilidad antes de la elección y bueno, agradecerles también hoy por darme la posibilidad de agradecer también a la gente y a los fiscales que estuvieron ahí al pie del cañón cuidando los votos, ¿no? Con mucho gusto, muy amable. Muchas gracias. En el próximo bloque hablamos con un colega de un medio importante de nuestra provincia, Damián Cunale, analizando estas elecciones y un contexto provincial y también cómo quedamos parados a nivel internacional, digamos. Ya volvemos.